Esa es realmente el principio de todo. Nos prestan durante un tiempo para que los orientemos, les sustentemos y les guiemos en principios para que ellos tengan su independencia de decidir. Pero en ese proceso, Dios tiene una promesa para ti y para mí. Esos hijos son pastoreados por Cristo Jesús. Son el pueblo de Él, son sus hijos y son su heredad. Yo soy el resultado de la oración ferviente de una madre. Mi padre no era adventista. Mi madre se aceptó el evangelio cuando yo tenía unos 4 o 5 años de edad. Mi padre nunca apoyó a mi madre en la vida cristiana. Y él, a medida que fuimos creciendo, uno a uno nosotros, de los 6 hijos que ya tuvo, fuimos siendo bautizados en la iglesia adventista, aceptando el evangelio de salvación en Cristo. Y mi padre era incrédulo de que eso estuviese ocurriendo en la casa. Y eso se hacía a espalda de él, porque él no quería que la familia fuera adventista. Quizás porque él era una persona que pertenecía a las fuerzas militares y eso quizás él sentía para aquella época que una familia evangélica, como es la forma como aún nos dan esa connotación, no estaba bien visto en la sociedad. Y comenzó esa lucha. Mi padre comenzó a llevarnos quizás a lugares donde había música, fiesta, bailes, para que conociéramos el mundo, porque él decía que nosotros no seguíamos ese mundo, era porque no lo conocíamos. Y por otro lado está una mujer sencilla, humilde, de casa. Y fuimos nosotros no solamente bautizados, sino que a pesar de las luchas, fuimos quedándonos en la iglesia. De los hijos hubo 2 que se retiraron un tiempo de la iglesia, de los caminos de Dios, pero luego volvieron. Y aquello debía a este milagro, un milagro de que los 6 estuviésemos siguiendo el evangelio. Era que ella tomó un hábito. Todos los días ella oraba. Y la súplica de ella a Dios era que ella no podía luchar por sus fuerzas ni contrarrestar los ejemplos y acciones de nuestro padre o de los amigos, pero que Dios podía sí vencer en nosotros y podía triunfar en nosotros por acción del Espíritu Santo. Y eso se fue dando. Una vez la encontré orando, en tantas veces, y le pregunté por qué ella pasaba todo el tiempo orando. ¿Qué era lo que ella decía? ¿Qué era que tanto pedía? Y ella me dijo, yo oro por ustedes, hijos míos, porque yo no puedo ante el modernismo y lo que lo está acechando, pero el Espíritu Santo y la acción de Dios sí puede trabajar en sus corazones, sí puede impactarlos, sí puede impresionarlos, sí puede revelarles un mundo diferente, sí puede llevarlos a situaciones en que ustedes puedan reconocer el amor de Cristo y volver a sus caminos. Y así ocurrió. Así que yo podría comenzar diciendo que no por mí, sino porque Dios lo ha dicho en su palabra a través del ángel de Joai. Dios escucha y atiende la oración de un padre y una madre y la súplica de ella que clama por la salvación de sus hijos. Y ante el oído del Eterno, esas súplicas son especialmente agradables porque se relacionan con el plan de salvación de Cristo. Es decir, hay una cercanía. Cuando un padre y una madre oran por sus hijos, por lo que es un ejemplo que Dios hace por nosotros, rogar, pedir, suplicar, interceder y trabajar por nosotros. Así que cuando un padre y una madre, en forma desinteresada, oran, suplican, trabajan y viven una vida por sus hijos, eso Dios lo toma diciendo, Él me gusta, porque se parece al trabajo que yo hago, de orar por personas que son indiferentes o que no reconocen mi oración, mi súplica, o que a veces ni siquiera quieren que oremos por ellos. El Señor dice, y escucha esa súplica. El ángel de Joai dice lo siguiente: por la oración podéis adquirir una experiencia que dará perfecto éxito a vuestro ministerio en favor de vuestros hijos. Lo dicen Consejos para los Maestros y Maestros y Alumnos en la página 100 y la página 101. Y en Conducción del Niño, la página 66 del párrafo 2. Dice que mediante la oración nosotros podemos adquirir la experiencia realmente que pueda dar éxito al ministerio que tenemos por los hijos. Así que orar por los hijos y orar por los jóvenes es un ministerio.
Un ministerio que el Señor ha encargado y que agradezco a Dios porque este distrito y esta iglesia lo tiene. Y luego dice, más adelante, en Consejos para los Maestros, página 105, es deber de los padres cristianos levantar mañana y noche, por oración ferviente y fe perseverante, un cerco en derredor de sus hijos. ¿Por qué nosotros accedimos, a pesar de las presiones, el ambiente, la universidad? Porque la mayoría de nosotros estudiamos en universidades públicas y privadas. Porque el Señor dice que cuando oramos, levantamos un cerco en derredor de nuestros hijos. Cerco de ángeles, cerco del Espíritu Santo, cerca de los brazos de Jesús. Eso es lo que ocurre. Así que, apreciados padres y madres, el ejemplo que tenemos en 2 Timoteo es de Eunice, una madre que dice ella, no tengo una fe no fingida. Es decir, Dios mira en nosotros que no haya apariencia, sino que podamos pedir con fervor, con amor, con dedicación y fe perseverante por esos hijos que el Señor, o esos sobrinos, o esos nietos, o esos hijos de Dios en la iglesia, que podamos orar por ellos. Y es tan lindo porque Génesis 18:19 hace de Abraham una linda recomendación y una linda forma de ser de este hombre como padre. Dice, yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. Aquí este texto tiene un doble compromiso. Yo escogí a este hombre a fin de que él trabaje por sus hijos y sus familias, para que ellos se mantengan de parte del Señor. Pero yo le digo a él que si él quiere hacer lo correcto y quiere hacer lo justo por su familia, entonces yo haré por él todo lo que he prometido. Es decir, Dios te dice a ti y a mí como padres, tú tienes que hacer tu trabajo en esforzarte a hacer lo mejor, en hacer lo mejor por tus hijos, no preocuparte tanto porque ellos tengan una carrera, para que ellos sean profesionales, para que devengan un sustento y para que hagan su proyecto de vida, sino que ellos reconozcan en mí el Salvador. Entonces, yo haré por esa familia lo que he prometido. ¿Y qué es lo que he prometido? Isaías 64 lo ha dicho. Levanta la vista y mira a tu alrededor. Todos se han reunido, han acudido a ti. Tus hijos vienen de muy lejos y tus hijas son llevados en brazos. Cuando veas esto, te pondrás radiante y tu corazón ensanchará y quedará maravillado. A veces pensamos nosotros que es fruto nuestro tener buenos hijos. Y alabado sea el nombre de Dios por aquellos que lo hacen y lo tienen. Pero más que eso, dice el Señor, levanta la vista, que yo al final, aquellos que sienten esa pesada carga conmigo, de sus hijos, de que ellos sean salvos, que se mantengan en el camino del Señor, tú vas a levantar la vista porque tus hijos vendrán de muy lejos. El Señor los traerá de lugares donde tú y yo pensamos que nunca podría ser posible recobrarlos. Y cuando tú y yo veamos esto, entonces nos vamos a gozar en Cristo. Y nuestro corazón se va a ensanchar de alegría y vamos a quedar maravillados porque vamos a reconocer que no fuimos nosotros, sino la acción del Espíritu Santo atrayendo a los hijos. Es decir, Jesús puede impresionarlos, impactarlos, trabajar en ellos de tal forma que pueda atraerlos. ¿Cuál es nuestra oración? Señor, guarda la vida de ellos para arrepentimiento, pero condúcelos por el camino que, aunque sea difícil para ellos, que sea para arrepentimiento. Esa es la salvación que Dios quiere que tengamos en mente en esta mañana. Y la promesa maravillosa a la cual yo me aferro, y ustedes también se aferran en este momento, de Isaías 49:25. Pero así dice Jehová, tu pleito yo lo defenderé y salvaré a tus hijos. Apreciados padres, el pleito mío no es mi pleito, es el pleito de Dios, porque ya dije que son los hijos de Dios. Luego el ángel de Jehová dice, los padres deben dejar de estar angustiados y preocupados por sus hijos. Entreguen sus hijos a Dios, que son los hijos de Él, y descansen en la paz del Señor, que Él los va a traer a Él y trabajar en sus hijos. Es decir, hay padres y madres que vivimos tan preocupados, tan angustiados, que pensamos que solamente es el trabajo nuestro
salvar a los hijos. Para aquellos que tienen niños pequeños en casa, hay un trabajo que hacer. Desde luego, el culto familiar, enseñarles, guiarles, las clases de niños, comprar los materiales, velar por ellos, dónde están. Pero luego que crecen, dicen, ese pleito le pertenece a Dios y Él va a salvar a sus hijos. El ángel de Huay vuelve a recordarlo. Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, página 500. La influencia de una madre de oración, temerosa de Dios, durará por toda la eternidad. Ella puede ir a la tumba, pero su obra perdurará. Qué lindo. Así que inclusive para aquellos que descansan y no ven en el sepulcro y no ven esa obra concluida, dice que aún descansando en la tumba, esas oraciones que tú y yo elevamos por los hijos, no solamente en este encuentro de oración de madre de rodillas e hijos de pie, sino que dice que la influencia de esa madre, temerosa de Dios y poderosa en la oración, durará toda la eternidad. Y yo lo vi también. Cuando mi madre murió, uno de mis hermanos sí estaba descarriado de la fe. Y ahora es un anciano muy fiel en la fe y en la experiencia cristiana en la iglesia adventista. Entonces, apreciados hermanos y amigos, es imposible evaluar el poder que ejerce la influencia de una madre y un padre que oran. Si ellos reconocen a Dios en todos sus caminos, llevan a sus hijos ante el trono de Dios y de la gracia, presentándolo a sus hijos y suplicando por ellos constantemente para que Dios los bendiga. La influencia de esos ruegos es para aquellos hijos la fuente de vida. Esas oraciones ofrecidas con fe son el apoyo, son la fuerza, son la gracia de esa madre, ese padre, que están constantemente colocando a sus hijos en oración para que Dios trabaje en ellos. Apreciados padres y madres, de cansarnos y descuidar el deber de orar por nuestros hijos es perder una de las mayores bendiciones que están al alcance nuestro. Dejar de orar por ellos y rogar es perder los mayores auxilios que podamos obtener en medio de las perplejidades, los cuidados y las cargas de esta vida. ¿Nuestro trabajo cuál es? Amarlos, darles el mejor ejemplo, orar por ellos. El libro de la oración, la página 235, así lo recalca. Apreciados padres y madres, las oraciones de las madres cristianas no son desatendidas por un Padre de todos, que envió a su Hijo a la tierra para rescatar un pueblo para sí. No desdeñará vuestras peticiones, ni os dejará a vosotros y a vuestros hijos para que sean abofeteados en el gran día del conflicto final. Habéis de trabajar con sencillez y fidelidad, y Dios afirmará la obra de vuestras manos. Conducción del Niño, la página 498. Esta es una de mis súplicas. Permita, Señor, no dejes que Satanás me abofetee al ver a mis hijos perdidos en el pecado, lejos de Dios y sin obedecerte. Señor, reivindica la causa, atrae a tus hijos, aparta al enemigo, que es una barrera de ángeles, para que ellos sean protegidos, e inclusive aquellos que están en la iglesia, porque son tentados constantemente por el enemigo. Luego dice, mediante oraciones sinceras y fervientes, los padres deberían construir una barrera defensiva alrededor de sus hijos. Mi inspiración, mi motivación en Cristo Jesús a través de esta palabra es que soy inspirado cuando lloro por mis hijos y por los hijos de otros. Dios levanta barreras defensivas en ellos. Deberían orar con fe intensa para que Dios habite en ellos y que los santos ángeles los preserven a ellos y a sus hijos de la potencia cruel de Satanás. Así que aquí es también orar por aquellos que están en la iglesia, que militan la fe, para que el enemigo no los tome y los derrote. Y si han caído, se levante en nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todo el cielo se interesa en nuestra obra, padres y amigos. Los ángeles de Dios, de luz, se unirán a nosotros en nuestras luchas. Si queremos guiar a los hijos hacia el cielo. Dios se unirá a vosotros, dice el ángel de Huay, y coronará vuestro éxito y vuestros esfuerzos. Cristo se deleita en honrar a la familia cristiana.
porque tal familia es un símbolo de la familia del cielo. Ahora agrega, no solamente Dios escucha las oraciones, sino que además se deleita en responderlas, porque es el mismo ambiente que existe en el cielo. Es el mismo espíritu que existe en el cielo, padres. Orar por otros, interceder, luchar, llorar, clamar por otros. Entonces nos acercamos al mismo ambiente celestial. Ese es el ambiente de Cristo Jesús. Trabajar, luchar, interceder, rogar, trabajar por nosotros. Concluyo el mensaje de esta mañana diciendo, Señor, debemos confiar en ti. Desde el principio hasta el fin, debo confiar en ti. La confianza en el Señor, apreciado padre, familia, hermano y joven, es la fuente de poder, es la fuente duradera para que tú y yo tengamos una experiencia de Cristo Jesús. Hay 6 razones para que esta mañana podamos confiar en que Dios va a salvar tu familia y tus hijos y mis hijos. Primero, debemos confiar en Dios siempre porque Él te conoce a ti, a mí y a mis hijos por nombre. Así lo dice Isaías 43:1. Pero ahora así dice Jehová el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, porque tú eres mío. ¿Por qué confiar en que Dios va a salvar tu hijo y mi hijo, mi hija? Porque son hijos de Dios, porque los conoce, porque los creó, porque son hijos de Él. Yo solamente he sido un medio para sustentarlo durante un tiempo y darle la libertad que tomen su vida y su independencia. ¿Por qué confiar en esta mañana y siempre que Dios va a salvar tu hijo y tu hija? Porque Él reconoce que Él va a pelear por ti y por mí. Éxodo 14:14. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Quietos en oración, quietos en la espera, quietos en la paz, pero activos en el amor, en la oración y en el ejemplo de vida. ¿Por qué también esta mañana confiar en que Dios va a salvar a mis hijos? En tercera razón, ya dijimos, apreciados padres, familia y hermanos, porque Él te conoce a ti y conoce a mis hijos por nombre. Él los ha creado y los salvará. Segundo, porque la pelea de Dios, antes que sea mi pelea y mi lucha, es la de Dios. Pero en tercer lugar, porque Él ha pensado en mí desde antes de nacer. Porque Él conoció mi familia antes que yo la conociera. Porque Él conoció mi deseo de salvación antes que Él lo pusiera en mi corazón. Es decir, Él te usa como instrumento para que ores por tus hijos. Él incentiva a ti el deseo de orar por tus hijos, porque son los hijos de Él. Él inició, no es tu iniciativa. No tienes que decirle tú y yo, Señor, acuérdate de este hijo. Es que es el hijo de Él. Y Él te dice, ti, acuérdate de mi hijo, yo te lo puse a ti. Y yo te pongo a ti para que tú ores por Él. No soy yo lo que estoy pidiendo a Dios, Señor, acuérdate de mi hijo. No, es Él el que me dice a mí, acuérdate que ese hijo es mi hijo. Salmo 139:16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Antes que tú y yo existiéramos, ya en el libro del Señor está mi vida y estaba la vida de ese hijo mío. Antes que yo pensara cómo reconocía a ese niño, cómo nació y qué rasgos tiene y a quién se parece, ya Dios sabía que se parecía a él. Antes que tú y yo descubramos cuál es su temperamento, yo lo conocía. Antes que tú y yo reconociéramos sus hábitos, el Señor los conocía y los conoce. Mi apreciado padre de familia, ¿por qué debemos confiar en Dios? Porque Él lo gestó y lo hizo en el vientre de ti como madre y usó, perdonen que lo diga, ese vientre fue prestado. Tú eres una incubadora, perdone, para crear el Hijo de Dios.
Así que, apreciado padre de familia y madre de familia, son los hijos de Dios. ¿Y por qué más debemos confiar en Dios? Porque Dios tiene planes para esos hijos. Dios tiene planes de bien para esos hijos. Dios nunca creó un hijo para verlo en el mal. Dios lo trajo, lo dedicamos y lo llevamos a clases y está en la iglesia o los que están fuera de la iglesia con un propósito, la salvación en Cristo. Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene planes para ti, planes de salvación, planes de bendición, planes de bienestar y no de calamidad. Algunos hijos han tomado decisiones difíciles que nos arrugan el corazón, nos acartonan la vida y marchitan los días nuestros. Pero no estamos vencidos, no todo está acabado. En tanto que ellos tengan vida, hay esperanza. Y el plan de Dios es salvarlos. Por eso debemos confiar en Dios, porque Dios tiene planes de salvación, planes de bienestar, planes de bendición, de ver no solamente a mí salvo, sino a mis hijos. Y sea salvo tú y tu casa en nombre de Cristo Jesús. Palabra de Dios, confianza en Cristo Jesús. ¿Por qué debemos confiar esta mañana en la salvación de nuestros hijos, de nuestra familia? Porque Dios es nuestro refugio. ¿A quién tenemos sino a ti? Y fue a ti nada deseamos en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca poderosa, la roca de mi corazón es Cristo Jesús. Apreciados amigos y hermanos, padre de familia, porque el Salmo 62, 6 a 8, así nos lo recuerda en promesa en esta mañana. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación, mi gloria. Es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Por eso, confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. ¿Por qué apoyarnos en Él? Porque no tenemos a nadie más. Yo sé que tenemos ayuda, apoyo del psicólogo, o del terapeuta, o del profesor. Pero, apreciados hermanos, en última instancia, de principio a fin, es Dios. Él es mi refugio. Yo en Él confío. Yo en Él espero. Su trabajo es salvar. Mientras que tú y yo trabajamos en otras cosas. Quizás tú trabajas en tu arte, en lo que fuiste profesional, como ingeniero, arquitecto, médico, un hombre que trabaja en los negocios. El trabajo de Dios es salvar. 24 horas está ocupado en eso. Así que abre tu corazón al Señor, como dice el Salmo, y espera en Él. Y por último, ¿por qué confiar en Dios? En esta mañana que Él va a salvar a mis hijos, porque Él ha prometido estar siempre conmigo, que nunca me va a desamparar, nunca me va a abandonar. Como dice San Mateo o Mateo 28:20, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Mis hermanos, Dios nos bendiga en esta mañana, porque por la gracia de Dios, su Santo Espíritu va a trabajar en tus hijos, en mis hijos, en los vecinos, en los amigos que estamos orando. La promesa de siempre es confiar en las promesas de Dios, porque las promesas de Dios no fallan. Siempre en Él son amén, amén. Amén. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Números 23:19. Entonces, si Él ha prometido esta mañana, Él lo hará. ¿Por qué estoy aquí, yo como ministro del Evangelio? Encontraría 1000 razones o 10,000 razones para no estar, no ser. Solamente el poder de Dios y las oraciones de una madre. ¿Por qué mis hermanos son ancianos de iglesia? Encontraría 1000 razones. Porque uno de ellos es gerente de una empresa a nivel multinacional. Lo es. ¿Por qué mis hermanas están en la fe? Encontraría 100,000 razones para que ya no lo fueran. Pero encuentro un
hilo en todo esto. Una madre dedicada, un Dios que actúa, una madre luego y un padre que fueron fervorosos orando y Dios cambiando vidas. Quisiera orar por tu hijo y por mis hijos. Quisiera orar por los jóvenes de la iglesia y por mis jóvenes, para colocarnos en la mano de Dios. En Él está la salvación. Oremos. Señor nuestro Padre, en esta mañana nos hemos levantado más temprano con un propósito: colocar nuestros hijos en tus manos nuevamente. Pero no solamente colocarlos en oración, sino, Señor, a confiar en que tú actuarás en la vida de ellos. Tú trabajarás, tú impactarás, tú persuadirás, tú obrarás, e inclusive en pérdidas de cosas que ellos quieren para salvar la vida de ellos. Le damos libertad, Señor, que nos confía en ti, en que tú obras en de ellos, porque tú los conoces, Señor, porque tú has prometido pelear en el corazón y la vida de ellos para ganar el terreno que requieres para salvación. Porque tú pensaste en la familia nuestra y en nuestros hijos antes que nosotros aún los conociéramos. Son tus hijos, porque tú los formaste y tú los quieres ver en el reino de los cielos, Señor. Porque tú los extrañas profundamente, que tú quieres que estén en el reino celestial como familia, Señor. Porque tú tienes planes de salvación y de vida eterna para ellos. Porque tú eres nuestro refugio, porque tú eres nuestra esperanza, porque tú has prometido atraerlos, trabajar y luchar por ellos, porque quieres salvarlos. Señor, porque son prestados a nosotros y porque tú has prometido estar siempre con nosotros hasta que vengas por segunda vez y podamos reunirnos como una sola familia en Cristo Jesús. Rogamos que tu gracia nos sustente, que tu Santo Espíritu nos dé la fe, que nos des el amor y la gracia y que nos des el discernimiento para saber cuándo actuar firmemente, cuándo abrazarlos, cuándo atraerlos, pero Señor, sobre todo, para que nunca dejemos de orar, de trabajar por ellos. Pedimos tu bendición en quien es el camino, la verdad y la vida. Cristo Jesús, nuestro abogado intercesor que está en el cielo, trabajando por nosotros, intercediendo. Lo rogamos. Amén, Señor.